Muy buenos días, mis amados. Qué bueno poder saludarlos en esta nueva mañana, considerando que es una nueva oportunidad que Dios nos da para tomar una porción de ese alimento espiritual que permite que podamos seguir viviendo, ¿no? Y podamos seguir firmes en los caminos de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Romanos. Este es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es un pasaje bastante conocido. Seguramente ustedes han escuchado predicar sobre esta palabra, pero lo interesante de la palabra del Señor es que no importa las veces que la leamos, siempre tiene algo nuevo para edificación de nuestra vida. Y Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, lo que el apóstol quiere dar a entender a los romanos, porque esta es una carta dirigida a los creyentes que vivían en Roma. Y lo que Pablo quiere decir es que la vida cristiana es un proceso de santificación que termina cuando seamos transformados en cuerpos celestiales, y que no puede parar. Es un proceso que no puede parar mientras estemos aquí en la tierra. El cristiano verdadero, guiado por el Espíritu Santo, debe demostrar progreso todos los días en su transformación. Hoy debemos ser mejores que ayer, y mañana debemos ser mejores que hoy. El libro de Proverbios, el capítulo 4, versículo 18, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A mí siempre me llamó la atención esa palabra. Es una palabra que está en el libro de los Proverbios, dicha por uno de los hombres más sabios que existió en la tierra. Y tiene un gran significado, tiene un gran sentido para nosotros hoy. Los justos, los que han sido justificados, lavados en la sangre de Cristo, no pueden parar en ese proceso. No pueden parar. Y esta es una manera de reconocer a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo se puede reconocer a un verdadero hijo de Dios? Mire, no porque un hijo de Dios va a lograr la perfección de la noche a la mañana. Eso no es posible, eso nadie lo ha logrado ni lo puede lograr. Pero, sin embargo, es una persona que demuestra cambios progresivos en su vida todos los días. No es un cambio de golpe, no es un cambio instantáneo, pero tampoco podemos nosotros conformarnos con una vida estancada, una vida que no mejora a pesar de que pasen los años, los meses, a pesar de que se acumule conocimiento, se sigue viviendo en la misma situación y no hay progreso, no hay mejora, no hay cambio positivo en la vida de una persona. ¿Cómo podemos lograr esta transformación? Es la pregunta. Y yo pienso que nosotros debemos aprender a aplicar la palabra de Dios comenzando con nuestra propia vida, ¿sí? ¿Cuánto hace que usted conoce a Dios? ¿Meses, años, muchos años? De el tiempo en que se supone que conocimos a Dios, que tuvimos un encuentro personal con Cristo, hasta el día de hoy, cuánto hemos avanzado
en nuestra transformación. ¿Podemos decir que somos otras personas? ¿Podemos decir que mucho de nuestra vida pasada quedó atrás? ¿O tendríamos que mirar nuestro pasado y nuestro presente y con tristeza tener que reconocer que seguimos siendo las mismas personas, solo con un cambio de religión? Bueno, eso también puede suceder. ¿Cómo podemos lograr una transformación? Es lo que el apóstol Pablo trata de explicarnos en este pasaje. Bueno, primero, la transformación se logra resistiéndonos a vivir conforme al modelo del mundo. Ese es el primer paso y es un paso muy importante. Nunca podrá haber una transformación verdadera, significativa, hasta que no nos resistamos a vivir conforme al modelo del mundo. Como estudiosos de la palabra, nosotros sabemos que Dios estableció para sus hijos un modelo de vida distinto al que viven los que no tienen a Dios. Nosotros lo sabemos. O sea, precisamente la palabra de Dios se escribe para eso. Dios, ¿para qué deja su escritura? ¿Para qué? Dios deja, inspira su palabra, la da a conocer para trazarle al hombre renovado, al hombre convertido, un camino con un estilo de vida propio de un hijo de Dios, que generalmente es contrario a lo que el mundo dice y a lo que el mundo hace. Es totalmente contrario. Veamos algunos ejemplos que nos pueden servir para entender esta realidad. El mundo dice que hay que odiar al que nos odia. Esta es la filosofía del mundo. Usted no rara vez escuchará decir a alguien que no conoce a Dios, hablar del perdón, hablar del amor al enemigo. No lo hace. Generalmente lo que escuchamos es: no hay que dejarse, no nos podemos dejar, no se puede agachar la cabeza, el que la hace tiene que pagarla. Estos son los comentarios y ese es el estilo de vida que el mundo vive. Debemos odiar al que nos odia. Y que el mal, dice el mundo, hay que devolverlo con otro mal. Y si el mal que yo hago al que me hizo daño es más grande, mucho mejor. Esa es la filosofía del mundo. Pero ¿qué dice Dios respecto al tema? Dios dice que debemos amar a los que nos aborrecen. Póngale cuidado, eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Dice que hay que orar por los que nos ultrajan y hay que bendecir a los que nos maldicen. ¿Ve usted alguna diferencia? Claro que hay una diferencia. Y no es cualquier diferencia. Es una diferencia, un mandato totalmente contrario a lo que el sistema del mundo ha establecido. Bueno, el mundo dice, otro ejemplo, que hay que acumular tesoros aquí en la tierra, ¿sí? O sea, el mundo vive para eso. Y cada día nosotros encontramos más interés en cómo mejorar nuestra vida aquí en la tierra, en cómo adquirir mejoras, en cómo adquirir bienes. Y el mundo gira en torno a esa realidad. ¿Pero qué dice Dios en su palabra? Dice: no se hagan tesoros aquí en la tierra, más bien háganlos en el cielo. Hagan tesoros en el cielo. Y esto solo para dar un ejemplo de cómo Dios, ¿no?, establece normas y parámetros que generalmente van en contravía de lo que realmente el sistema del mundo hace y maneja. Primera de Pedro 4, 1 al 6. También el apóstol Pedro habla de lo mismo.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bueno, es interesante. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese tiene que ser el objetivo número 1 de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. No seguir viviendo el resto de tiempo que nos queda conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a la determinación del hombre que no tiene a Cristo, que no tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Y el 3 me parece interesante, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los mundanos. Es simplemente una invitación a reflexionar. Es que tiene que ser suficiente. Para un cristiano debe ser ya suficiente lo que hizo, cómo vivió para agradar a los hombres que no conocen, para agradar al sistema mundanal. Y ahora, el tiempo que nos resta, que por cierto es poco, debe ser usado para agradar a Dios. Dice el versículo 4, a estos, o sea, a las personas sin Cristo, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto también ha sido predicado el Evangelio, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivos en espíritu según Dios. Bueno, mire, la diferencia tiene que ser de tal magnitud que las personas se tienen que dar cuenta, ¿no? Las personas tienen que darse cuenta. Pero si las personas no se dan cuenta que usted es una persona diferente, es porque usted no ha cambiado. Es porque usted no ha cambiado. Dice que esas personas que nos conocían, si nosotros hacemos un cambio, si estamos en ese proceso de regeneración, esas personas que nos conocían se darán cuenta e intentarán devolvernos a las mismas cosas, a los mismos actos. Y si nosotros no accedemos, dice que es posible que nos ultrajen. Ellos nos pueden ultrajar. ¿Por qué? Porque no entienden. Ellos no entienden que fue lo que pasó en nuestras vidas. Pero que lo ultrajen, que lo excluyan del círculo de amistades que no conocen a Dios, que lo miren como un bicho raro, eso es una muestra de que el proceso está avanzando. Preocúpese cuando nadie comente algo de usted. Preocúpese cuando usted como cristiano pase desapercibido entre el mundo. La Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Abandonar el pecado requiere sacrificio de la carne. El que se resiste a complacer a la carne da a entender que está dispuesto a agradar a Dios. ¿Cómo podemos demostrar que queremos agradar a Dios? Cuando
Estamos dispuestos y tenemos el valor de irnos en contra de todo aquel que quiera sacarnos de la voluntad de nuestro Dios. El cambio debe ser notorio. El cambio debe ser notorio sin importar el rechazo de los que nos conocen. Efesios 5:8. El apóstol Pablo fue alguien que insistió mucho en la necesidad de demostrar un cambio, de dar testimonio de que somos nuevas criaturas. Efesios 5:8 dice así, Efesios capítulo 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¡Qué pasaje tan interesante! No participen, no se mezclen con los que no andan conforme a la voluntad de Dios para seguir su ejemplo. Yo creo que es muy claro que nuestro caminar, que nuestro hablar, que nuestra conducta en general tiene que ser diferente a la conducta de los que no conocen a Cristo. Si volvemos a Romanos capítulo 12, que fue el pasaje que comenzamos leyendo, o sea, ahí se da la instrucción de la necesidad del cambio y de cómo lograr ese cambio. Y lo que Juan le dice a la iglesia, lo que Pablo le dice a la iglesia de los Efesios es: ustedes no pueden conformarse. La palabra conformarse es: no pueden adaptarse de una manera voluntaria sin resistirse a las cosas que el mundo hace. Repréndanlos. Ese es el término que utiliza Pablo. Repréndanlos. Repróchenlos. Hagan notar su inconformidad. Hay mucha gente que duda de que no tiene esa convicción de ser un verdadero cristiano. ¿Y cuántas personas todavía se avergüenzan de que les digan evangélicos o que los llamen cristianos? ¿Sí? Y para no ponerse en evidencia, prefieren participar de las cosas que ellos saben que no son correctas, o simplemente para mantener un lugar en determinado círculo social. No, yo no soy. Sí, me gusta, de vez en cuando he ido. A mí me parece que eso es una falta de respeto con las cosas de Dios. Y si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, que lo sepa el mundo entero, y que no solamente sepa que nosotros vamos a una iglesia, sino que estamos dispuestos a vivir de una manera diferente, a actuar de una manera distinta, y que no solamente estamos dispuestos a actuar de una manera distinta, sino que estamos dispuestos a reprender, a oponernos a la injusticia, a la maldad y a la desobediencia. En segundo lugar, estamos hablando de cómo conseguir la renovación. Y el primer paso para conseguir la renovación es resistiéndonos a vivir conforme al modelo del mundo. Mire, si usted no lucha, si usted no se resiste, si usted se deja arrastrar fácilmente por el modelo del mundo, por las cosas que hace
los que no conocen a Dios, entonces jamás va a haber una transformación. Nunca. ¿Cuándo? No es posible. Y en segundo lugar, podemos lograr esa transformación con la renovación de nuestra mente. Es necesario renovar nuestra mente. Volvamos a leer el texto y miremos lo que dice el apóstol. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación se logra adquiriendo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento exclusivo de la palabra de Dios. Lo que regía nuestra vida y nuestra conducta antes de conocer a Cristo fue lo que aprendimos del mundo. Yo creo que esa es la experiencia de la gran mayoría de creyentes. Todos llegamos a conocer del Evangelio teniendo un estilo de vida que ya traíamos. ¿Y de dónde lo aprendimos? Pues lo aprendimos del mundo. De allí lo aprendimos. Bueno, lo aprendimos de la cultura en la que vivimos, lo aprendimos del medio en el que crecimos, en el que nos movimos, en el que nos movemos. Bueno, todo eso que aprendimos en la vida pasada, todo eso tiene que desaparecer, tiene que ser sacado de nuestra mente y tiene que ser reemplazado por el conocimiento de la voluntad de Dios. Mire, es imposible hacer la voluntad de Dios sin conocer cuál es la voluntad de Él. Yo no puedo obedecer una orden que no conozco. Es imposible. Entonces, el primer paso es llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Es a través de su palabra. Porque ahí está escrita la palabra. Está escrita esa palabra y esa palabra está allí para enseñarnos, para hacernos conscientes de qué es lo que Dios espera de nosotros. El segundo paso en este punto es disponernos a hacer lo que Dios nos enseña. Primero conocer. Ese es el orden correcto. Primero conocer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, estar dispuestos a hacer lo que Dios nos enseña. A eso le llama el apóstol presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Ahí lo dice. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ¿cómo podemos entender eso? Es disponernos a hacer lo que Dios nos pide. Estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios es estar dispuestos a morir a nuestros deseos, a sacrificar nuestros deseos. Esos deseos humanos, esos deseos que nacen con el ser humano y que se apoderan de la mente y del corazón de nosotros. Y al contrario, disponernos a hacer la voluntad de Dios. Mire que esto no es fácil. Esto no es fácil. Recuerde que nosotros somos carne y que esta parte humana está vendida al pecado, está inclinada al pecado. Romanos 6:11. Hay algo muy interesante acá. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No reine pues en vuestro cuerpo mortal
no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ni presten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se ha enseñoreado de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante esta parte. Esto hace parte de lo que el apóstol Pablo enseña a los romanos cuando les dice que pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. De ninguna manera. Presentarse como vivos, es lo que dice Pablo en el capítulo 12 y también lo dice acá. Preséntense como vivos entre los muertos, como resucitados con Cristo. Pero recordemos que para resucitar hay que morir primero. Cristo murió y luego resucitó. Él muere en un cuerpo físico, pero resucita en un cuerpo glorioso. ¿Qué es lo que hace tan difícil la transformación de los seres humanos? Esa transformación de lo malo a lo bueno. ¿Qué es lo que hace tan difícil este proceso? ¿Sabe qué? Es que esto demanda muerte. Esto requiere muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a los deseos. Muerte a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que a mí me agrada. Y usted sabe que la muerte, en cualquiera de sus manifestaciones, es dolorosa, es difícil de enfrentar. Pero es una exigencia de Dios como un requisito para que haya una vida nueva. Nunca podrá alguien tener una vida nueva si no hace morir la vida vieja. No es posible. Mire, la vida nueva, la vida que Cristo ofrece, no puede surgir sobre una vida vieja. No puede. Eso es imposible. La vida transformada solo puede surgir de las cenizas de la vida que vivimos antes de conocer a Cristo. Yo pienso que esto es algo de lo que tenemos que meditar. Mira, hay personas que quieren el cambio. Hay personas que manifiestan la inconformidad con lo que son, con lo que expresan, con lo que sienten, con lo que hacen. Es que yo no quisiera seguir siendo como soy, yo no quisiera seguir actuando o pensando o diciendo, yo quiero ser una persona nueva, yo quiero una renovación para mi vida. Listo, eso es posible porque Dios así lo declara en su palabra. Pero mucha gente quiere esa vida nueva, pero no están dispuestos a morir a la vida antigua. Y están esperando que sobre esa vida antigua y mala, o sea, Dios levante una vida nueva. No, de lo malo no puede surgir nada bueno. Cada árbol da su fruto dependiendo de su naturaleza. Entonces yo no puedo esperar que si me resisto a sepultar mi vida vieja, no puedo esperar que haya una vida nueva. Todo lo que yo era sin Cristo tiene que empezar a morir para que en ese espacio surja la vida que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, el Evangelio es eso. El Evangelio, el verdadero Evangelio, o sea, es transformación. El apóstol Pablo lo dice ahí mismo en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para transformación.
Y nuevamente Pablo en la segunda carta de Corintios dice, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A veces cometemos el error de caer en la comodidad, en el conformismo. Mucha gente dice que está en el proceso. No, es que Dios sabrá cuándo lo hace. Dios tiene un tiempo para todo. Pero la palabra del Señor dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el momento del cambio? ¿Sabe cuál es el momento del cambio? El momento en que usted es confrontado con la palabra. El momento en que usted entiende que está obrando mal porque Dios lo dice así, ese es el momento del cambio. Porque por algo Dios se lo está haciendo entender. Pero a veces ponemos excusas. Es que no puedo, tengo que esperar un tiempo, hay que solucionar cosas, tengo que obtener algo primero. Ahí estamos corriendo un grave riesgo de que la muerte nos sorprenda sin haberle dado a Dios y a su palabra el primer lugar y la importancia en nuestras vidas. Recuerde esto, no es que no somos perfectos. O sea, conocer a Cristo no significa ser perfecto de un día para otro, pero hay algo que no podemos negar, y es que si hemos conocido a Cristo de verdad, ese proceso de cambio debe ser continuo, no puede detenerse, porque nosotros necesitamos llegar al momento del arrebatamiento, al momento de que tengamos que darle cuenta a Dios. Necesitamos llegar a ese momento habiendo sido justificados. No podemos conformarnos sabiendo que aún faltan muchas cosas que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas. Tenemos que hacerlo lo más pronto que podamos. Y la buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo cerca de nosotros que nos ayuda en nuestras debilidades. No estamos solos, porque Él es el que hace morir en nosotros los deseos de la carne para poder construir una vida que le agrade a Dios. Esa es una tarea que tenemos que comenzar a desarrollar rápidamente. Mis amados, muchas gracias por darnos un espacio en su vida, en su tiempo. Esperamos haber sido de bendición para cada uno de ustedes. Abrazos y esperamos vernos pronto.